de crecer y también en las expectativas de la gente. Es el momento de frenar ese deterioro de expectativas tomando algunas iniciativas que nos lleven no a crecer al 3,5% como hemos crecido en la última década, pero sí a niveles por debajo pero cerca, digámoslo así, del 3%, vamos a utilizar la expresión del Banco Central Europeo en esto, ¿no? Por debajo pero cerca de ese 3% en el futuro, una vez que, como decíamos antes, nos pongamos en el post-crisis, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas para por lo menos poder crecer a esos niveles en nuestra economía y no tener un deterioro mayor. Sigo insistiendo en las preguntas. A mí me queda otra, pero ya me callo. Y ahora para el profesor. Se ha hablado... La siguiente, y pido la respuesta rápida, es que tiene que ver con lo anterior. El superávit que había y había poco se ha caído, decía el profesor. El gasto social se está primando aparentemente sobre el gasto productivo. El PIB per cápita está medio hundido, la productividad es bajísima. Va a quedar subir impuestos o recortar gastos y no se sabe por dónde se va a ir. Y la ponencia se llama Perspectivas Económicas. Vaya perspectivas, profesor. ¿Qué va a pasar? ¿Puede el sistema, es la pregunta, aguantarlo? Sí, yo creo que tampoco hay que ser catastrofista. Contar las cosas como son es inyectar una dosis de realismo y a partir de ahí decir que la economía española tiene déficits estructurales importantes que se han estado refiriendo, se quedaban apartados porque los datos macro eran muy buenos, han sido muy buenos durante década y media, hay que decirlo, pero había problemas estructurales de fondo en el mercado laboral, en la competencia en nuestros mercados, importantes. Y por tanto, ¿cuándo se perciben estos problemas con mayor nitidez? Cuando llega una época difícil. No puedo coincidir más con Maite, dado que no hemos hecho los deberes en la época de bonanza, pues habrá que hacerlos ahora. Pero no, el sistema no se hunde, la economía española no desaparece, la crisis se va a acabar, si no va a durar 10 años. No sé, pues no lleguemos a estos extremos porque eso aporta poco. Tomemos las medidas adecuadas para afrontar esa situación y reconozcamos que esos déficits estructurales que están ahí, si no se modifican, en el próximo ciclo volverán a estar. Por tanto, actuemos en esa línea. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta es para el señor Pallardó. Vamos a ver, usted ha comentado de que pues empresas del tamaño de General Motors o como puede ser los bancos a las que se les está dando ayuda para evitar que caigan, pues habría que dejarlas caer. Yo opino que eso no se puede, esas empresas no se pueden dejar caer más que otra cosa por la magnitud y todo lo que lleva detrás. Me imagino que de aquí a 2 años o X años, cuando pase la crisis, todas esas empresas volverán a generar beneficios, a dar puestos de trabajo y a generar mucho dinero vía impuestos, vía otras cosas. Entonces, ¿qué solución? Si dejamos caer una empresa como General Motors, ¿qué vendría después? Pregunta muy interesante, sin duda. Yo diferenciaría, el sistema financiero como tal no se le puede dejar caer, ¿de acuerdo? Hubo episodios aislados en los que deberíamos haber aplicado ese criterio de que quien lo hace mal debe caer. Ahora ya, vuelvo a insistir nuevamente, las medidas que se están adoptando para salvar al sistema financiero, no por el sistema financiero en sí, no porque, como comentaba Maite, su enorme interconexión con la economía real, esas medidas son indispensables para salvar la economía real, para superar la recesión. Vamos con General Motors. Pero General Motors, el problema que tiene no es coyuntural. Si el problema fuera la coyuntura económica, entonces nos podríamos plantear el que dentro de los programas de ayuda se apoyase a una empresa como General Motors. Pero el problema no es coyuntural. General Motors tiene problemas estructurales de no haber respondido a la demanda, haber seguido haciendo modelos de altísimo consumo que no era lo que se demandaba ni era lo que el futuro exigía, de no haber sido capaz de competir con quien está produciendo en Estados Unidos, incluso compañías internacionales, europeas o japonesas o coreanas que están produciendo en Estados Unidos. No digo que producen en sitios de costes menores, en Estados Unidos. De tener programas de pensiones insostenibles, de tener programas de remuneración a altos ejecutivos insostenibles. Usted no puede primar esos comportamientos. Es necesario que quien ha tenido esos comportamientos inadecuados haga frente al coste. Habla usted muy bien de los costes en términos de empleo sobre todo.
Si los miles de millones de dólares que se están enterrando en General Motors, Chrysler y compañías de este nivel se destinaran a capital riesgo, a apoyar a sectores emergentes, a apoyar a empresarios innovadores, a apoyar actividades de futuro, yo le puedo asegurar que se generarían más y mejores empleos y con mucha mayor proyección de futuro que los que se generan en estas compañías. Y me temo que no, que cuando superemos la crisis estas compañías no generarán beneficios, seguirán siendo un pozo sin fondo. Por tanto, yo me reafirmo mi idea de que ese dinero se puede destinar mucho mejor. Y no olvide usted una cosa, por supuesto habrá que reciclar a las personas que trabajan para esas compañías, para que puedan aspirar a otros empleos. Algunos de ellos, no pocos, serán contratados por otras compañías automovilísticas que hacen las cosas mucho mejor y más eficientemente. Por tanto, todos saldremos ganando. El sector automovilístico, el erario público y el crecimiento económico. Más preguntas, por favor. Hola, quería hacer una pregunta a Maite. La pregunta es la siguiente. En el último informe de situación del BBVA, del servicio... Perdón, ¿se me oye? Sí. Una pregunta para Maite. En el último informe de situación del Servicio de Estudios del BBVA, por cierto muy interesante y cuya lectura recomiendo a todo el mundo porque hay un análisis magnífico de la situación de la economía española, había al final una serie de recomendaciones para la economía española. Entonces había algo que a mí me dejaba un poco insatisfecho, porque por una parte se habla de reducir las cotizaciones sociales a los empresarios, hablo obviamente para España, compensando, digamos, la caída en la recaudación con una subida del IVA, pero también se habla, digamos, luego más tarde de llevar a España el sistema este austriaco que ahora se está poniendo tan de moda, ¿no? Para evitar la dualidad en el mercado de trabajo, es decir, para evitar esta dualidad, pues todas las empresas pagarían una especie de cotización social de forma que, digamos, los trabajadores al perder el empleo estuvieran cubiertos por este fondo y no por cada empresa particularmente los 45 días o lo que sea. Tal. Entonces, le quería preguntar si, digamos, de la lectura a mí no me queda claro si el énfasis es más la política fiscal inadecuada de sustituir imposición directa sobre las empresas por indirecta, o si el énfasis es mayor en el mercado de trabajo, donde yo creo que hay reformas muy importantes por emprender en España. Y simplemente, bueno, doy un dato que es conocido por todo el mundo. Yo creo que esta dualidad que hay en el mercado de trabajo español de trabajadores ultra protegidos y trabajadores ultra flexibles que pierden el empleo, que están un año, otro con contratos y tal, es uno de los males endémicos que se tiene que acabar en la economía española. ¿Qué opina al respecto? Muchas gracias. Realmente, decía antes que este es el momento de tomar algunas medidas. Hace un momento hablábamos de sectores con sobrecapacidad, estos sectores que han podido vivir en momentos de expansión en condiciones absolutamente excepcionales, que han crecido más realmente de lo que debieron haber crecido y que por tanto tienen que reducir tamaño. Llamémoslo como queramos, tienen que reducir tamaño. El sector del automóvil, el sector financiero, tienen que hacerlo. Pero en este momento otro de los grandes elementos que hay pendiente en la economía española, algo que no hemos hecho en la expansión, es abordar realmente una reforma del mercado laboral. Durante los años de bonanza hemos pretendido creer, al menos, que nuestro mercado laboral era mucho más flexible como consecuencia de las dinámicas poblacionales, pero no de las medidas de política económica. La incorporación de inmigrantes al mercado laboral, con mucha más capacidad de rotar entre sectores, entre zonas geográficas, habían dotado al mercado laboral de una flexibilidad de facto, pero no de jure. No había cambios realmente en este mercado. De igual forma, la incorporación de la mujer, de alguna manera, que de forma masiva se ha producido en los últimos años. Pero la gran asignatura pendiente de la economía española, que se pone mucho más de manifiesto ahora y sobre todo cuando pretendemos crecer hacia adelante, es aumentar la productividad de la economía. Ciertamente en los últimos años hemos crecido gracias a esa dinámica poblacional. Gran parte del crecimiento de la economía española se ha basado en crecimiento de población. Hacia adelante tenemos que conseguir crecer en base a crecimientos de la productividad y una vía para hacerlo es mejorar, es reformar nuestro mercado.